¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para ti. Gracias. Bueno, el dólar. ¿Cómo se interpreta la leve caída, mínima obviamente, del dólar paralelo tras los recientes anuncios económicos del gobierno? Sí, en realidad lo que está sucediendo con el dólar, que las medidas que está tomando el gobierno sí buscan llevar a que ya haya una, llamémosle una igualación cambiaria. ¿En qué sentido? En que lo llevemos hacia el dólar paralelo, ¿no? Olvidarnos del 6.96, que en realidad es un dólar ficticio, que no es un dólar de mercado, y lo que ha intentado primero con la emisión del dólar referencial, que le llama el Banco Central de Bolivia, que en general se ha mostrado menor al dólar de mercado, el paralelo, o ya sea el cripto. Ahora, básicamente el que el dólar no esté subiendo principalmente viene por medidas de política restrictiva del Banco Central de Bolivia. Es decir, están evitando que haya un flujo de dinero en la economía, tomando medidas de restricción monetaria para lograr pisar el dólar paralelo, y se expresa en dos cosas. Una, en que es verdad que el tipo de cambio se ha sostenido estos últimos 3-4 meses en alrededor de 9 bolivianos a 9.50 por dólar, y además en los últimos 2 meses hemos tenido una deflación que sería de alrededor del menos 0.3 y menos 0.7%. ¿Eso qué quiere decir? Que los precios en promedio han bajado en los últimos 2 meses. Obviamente esto no significa que son todos los precios. Cuando usted ve el dato de la inflación, va a ver que dice negativo. Eso le llamamos en economía deflación, ¿ya? Y esto es una muestra de esta política restrictiva que está tomando el Banco Central, tratando de frenar estos dos indicadores. Por eso es que no se disparan, en la búsqueda de que haya otras medidas por parte del gobierno que generen flujo de dinero, como podría ser que se reactive la inversión, lograr que lleguen los préstamos internacionales. Es eso. Si no llegan esos préstamos y esa confianza del mercado para la inversión, más bien lo que está ocurriendo es que tenés una olla a presión, que provocas una recesión. Este tipo de medidas de política restrictiva provocan recesión, y a la larga esta es una olla a presión que empeora la situación. Momentáneamente es una política que da cierta confianza a la gente, porque es como que ve una estabilidad de precios y estabilidad de la cotización, pero ahí hay que ver si se puede sostener en el mediano plazo, porque en el mediano plazo, ¿qué deberías hacer? Deberías eliminar el déficit fiscal. Por ahora no hay medidas de fondo que hablen de una eliminación del déficit, sí una disminución, pero no eliminación. Deberías lograr reactivar tu aparato productivo para lograr mejorar tu nivel de exportaciones. No vemos todavía eso. Entonces, por ahora son medidas que nos dan tranquilidad en el corto plazo. Ahora, el gobierno anunció regulaciones en cuanto al uso de tarjetas en el exterior, ¿no? ¿Esto realmente puede frenar la salida de divisas? No, en realidad lo que ha hecho el gobierno es que ahora ha sacado la normativa que va a permitir que los bancos, llamémosle, liquiden estos dólares a un tipo de cambio que es el referencial que ya emite el Banco Central de Bolivia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué los bancos no estaban pudiendo permitirte utilizar tu tarjeta de débito o de crédito para compras en el exterior, ya sea online o cuando viajabas, ¿ya?, en el exterior? Porque la normativa te obligaba a tener que vender ese dólar a 6.96, y los bancos no tenían un dólar para vender a 6.96, es decir, no existe en el mercado prácticamente en el volumen necesario dólares a 6.96. Por eso te limitaban algunos bancos a 30 dólares semanales, otros a 50 dólares semanales, otros 100 dólares mensuales. Es decir, era poca la disponibilidad. Es decir, los bancos conseguían o estaban dispuestos a poner a disposición de la gente esta cantidad de dólares, que era pequeña, a 6.96. Ahora, ¿qué está diciéndoles el gobierno? Señores, les permito que se los vendan
al dólar referencial, es decir, ya no 6.96, el referencial está, por ejemplo, hoy día a 9.07, más o menos. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya vas a poder tener, los bancos van a poder decir, bueno, te lo doy en los dólares, pero te lo doy a 9.07, que es más o menos el dólar de mercado, el paralelo, digamos, más cercano. Entonces lo que está diciendo el gobierno es admitir que el 6.96 no existe, y ya que el banco pueda hacer operaciones más cercanas a las de un mercado libre y abierto, digamos. Entonces, por ende, va a permitir que la gente pueda utilizarlo. Ahora, ¿qué hay en el fondo? Al final estás admitiendo que va a ser más caro, porque doy un ejemplo. El que solo utilizaba su tarjeta para pagar Netflix, por ejemplo. Netflix cuesta, dependiendo del paquete, pongámosle que pagaba un paquete de $12, que está dentro de los $30 que permitían algunas. $12 a 6.96 básicamente son, calculémoslo por 7, son 84 bolivianos. Ahora vas a tener que pagarlo a 9. Es decir, se te subió tu Netflix de 84 bolivianos a 108 bolivianos. ¿Ya? Eso es lo que provoca esto. Y ahora sí, pero es una relación más real con el mercado. Estamos ahora tomando precios reales de mercado. Lo que se estaba haciendo tratando de mantener el 6.96 era algo que no existe básicamente, ¿no? Igual esto es una traducción de todos los 20 años que manejó mal la política económica, el anterior régimen, donde básicamente ese gap entre el 6.96 y el precio de mercado es lo que despilfarraron. Cuando sumamos todo lo que vamos a estar pagando de más todos los bolivianos por culpa de eso, es básicamente lo que despilfarró el anterior gobierno. Ahora, se te subió, no es este gobierno lo que está haciendo es el ajuste, el anterior se lo gastó. Claro. Y el anterior del anterior, ni qué decir. Sí, no, yo hablo del MAS en todos sus colores y sabores. Y acciones. Y acciones, así que hablo de eso, ¿no? En realidad ellos fueron los que despilfarraron la plata, ahora toca hacer el ajuste y lo estamos pagando nosotros, obviamente. Ellos la despilfarraron, nosotros los ciudadanos. Cuando digo nosotros, hablo de los ciudadanos, nosotros la terminamos pagando. Ahora, el gobierno de Rodrigo Paz dice... el lunes anunció un paquete de leyes que van a favorecer a la economía boliviana. Ya entre ellos está la eliminación del impuesto a las transacciones financieras, el ITF, ¿no? Sí, el ITF es un caso particular, ¿no? Fíjense que cuando se crea en el año 2005 supuestamente era transitorio por 3 meses, transitorio para siempre más o menos fue, ¿no? Empezó con una alícuota que era del 0.15%, después terminó siendo 0.20% en estos 20 años, va a cumplir 20 años específicamente este impuesto, ya que era de 3 meses. Siempre que se eliminen impuestos es algo positivo, ¿ya? Ahora, como recaudación para el gobierno, para el Estado, era un impuesto que recaudaba, pero que no era significativo en cantidad, digamos, porque este impuesto recaudaba alrededor de 500 millones de bolivianos al año, que pareciera mucho dinero para usted o para mí, ¿ya? Pero dése cuenta que la recaudación anual y tributaria ronda los 45 mil millones de bolivianos. Este impuesto era el 1% más o menos, 1.2%. Y peor si hablamos del gasto público, el gasto público boliviano es alrededor de 280 mil millones de bolivianos. Estamos hablando que esto alcanza para un día de gasto público, menos de un día, digamos. O sea, se escucha mucho, ¿no? Pero en realidad siempre que eliminen un impuesto es algo positivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hagan transacciones en dólares, en cuentas en dólares, no te van a cobrar por el ingreso y egreso de dinero. Ahora, el tema es que también hay que admitir que este impuesto ya prácticamente estaba eliminado hace más de un año, desde que empezó la crisis de dólares, porque ¿quién transaba en dólares hoy por hoy en Bolivia, en los bancos? Nadie deposita dólares, nadie retira prácticamente, es casi nulo esto. Entonces, básicamente lo que están admitiendo es, este impuesto hoy por hoy no recauda nada, no existe, lo puedo eliminar. Pero siempre que se elimine un impuesto en el fondo, es bueno, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo podemos hablar con relación al aspecto mismo de
de una ley del perdonazo que se hace esperar, todavía está en la comisión de la Cámara Baja, aducen de que en este tiempo eso ya lo van a tratar y seguramente la promulgación del presidente lo hará inmediatamente. Pero ¿en qué nos puede apoyar esto de la ley del perdonazo tributario? No, el tema viene microeconómicamente, ¿no? A las unidades empresariales. La presión tributaria para las empresas que se manejan legalmente es altísima en Bolivia. Ese es el problema. Y si usted, bueno, yo hablo con muchos amigos que tienen empresas unipersonales, que básicamente son ellos y algún trabajador más, o microempresas, y la gran mayoría tiene fondos congelados en los bancos debido a deuda tributaria. Sí. Pero ¿usted cree que eso es que ellos quieren que sea? Simplemente no da, el negocio mismo no da para pagar todos esos impuestos. No dan los ingresos. No dan los ingresos. Entonces, en el fondo es eso. Y además, la forma en que se lo ha llevado a cabo, la cobranza por parte de impuestos, de una forma coercitiva y violenta al final, porque ¿qué te hacen? Te hacían al menos, te congelan la cuenta, digamos, debes 1.000 bolivianos de impuestos, te congelan los 1.000 bolivianos y te dice, además tenés que venir a pagármelo, o sea, necesitas tener otros 1.000, y por eso es que muchos terminaban no pagando, digamos, ¿no? Y entonces sí es una gran ayuda una ley de perdonazo tributario, porque lo que se necesita hoy por hoy para reactivar la economía, lo que estábamos hablando por ahí previo a que inicie la transmisión, le decía, tenemos que reactivar el aparato productivo. Exacto. Para eso puede ayudar. El hecho que te den perdonazo tributario, que te quiten un poco de presión de que tenés que estar pagando todo eso, te va a permitir pensar en, ya no pienso en cómo le pago al Estado, sino pienso en cómo producir, cómo generar negocio, digamos. En eso ayuda la ley de perdonazo tributario. Es fundamental en realidad en la situación actual este tipo de norma. Entonces sí es algo que por eso es muy esperado, principalmente por los empresarios, porque primero, si se logra que toda esta plata que está congelada se libere de alguna manera, ¿ya? Puede volcarse hacia la inversión, ¿ya? Y también va a incentivar a que aparezcan nuevos empresarios que estén dispuestos a tomar riesgo e invertir, sabiendo que la carga impositiva no es tan pesada, ¿no? Claro. Y que el Estado no va a estar encima tuyo. El problema que tuvo el gobierno anterior, el MAS, era un Estado totalmente volcado a la recaudación. Era recaudatorio absoluto. Entonces, básicamente antes de que te puedas defender ya estaban congeladas tus cuentas. Y eso creería que todo el que tiene empresa alguna vez le pasó. Claro, lo hemos vivido, ¿no? Y la radio, ni qué decir. Y eso que todavía venía el presidente a que le hagamos la entrevista a Mario Casón, pero estábamos congelados. Claro. A todo el que tiene empresa, o sea, no es algo raro hablar de esto y decir, sí, me congelaron cuentas por deuda impositiva. Muy normal. Además, los tiempos de congelamiento cada vez los hacían más cortos. Ahora, ¿esto con qué tributos? Mire, imagínese la coherencia en materia de nombre. ¿El tributo con qué tributos viene? O atributos, podemos decir. Viene a el perdonazo con no pagar la multa. Obviamente que la deuda sí hay que pagarla. Claro. Pero tampoco hay que pagar los otro tipo de pago. Probablemente el perdonazo venga con un perdón de los intereses, ya vaya por ahí. Y las multas. Y las multas, sí. Después, ¿no? Es difícil que el capital te lo perdonen, te lo condonen, ¿no? Claro. Que idealmente, la verdad, esto es opinión personal, sí, no digo que va a salir en la norma. Yo creería que debería inclusive premiarse al que, por decir, si alguien aparece que dice, estoy dispuesto a pagar el 70% de mi deuda tributaria al contado, perdoname el 30%, de una. Claro, o sea, lógico. ¿Qué quiere recaudar, ¿no? Claro, entonces debería haber este tipo de
opciones, ¿no? En la búsqueda de reactivar y de que la gente se ponga al día, porque en realidad lo que termina pasando es que muchas veces está ahí congelada la plata, el peronazo. Lo que hacen las empresas es volverse informales. Sí. La mayoría de las empresas lo que termina haciendo es yéndose a la informalidad. Claro, y que esto obliga, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos en la importación o en la exportación? En la exportación hablábamos extra micrófono que uno de los productos, si se quiere, es el mineral, especialmente el oro. Sí, ya, sí. Y ya no está la soya, ya no está la carne de res. Sí, justamente hemos tenido y estos últimos, en enero y febrero, un superávit comercial de alrededor de 800 millones de dólares, pero, a ver, es algo, uno lo ve y obviamente dice uno es algo positivo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de dónde viene, ¿no? Y en realidad la principal exportación que estamos teniendo hoy, el principal producto, es el oro, básicamente. Pero no viene por un tema de incremento de volumen. Y eso es lo que hay que ver detrás, ¿no? A veces de los números, porque uno podría decir, no, está espectacular ese superávit comercial. Pero detrás de eso, en realidad habla de que el volumen, por ejemplo, exportado en enero y febrero, cuando uno compara con el año anterior, el volumen ha bajado casi un 30%, volumen de producto. Entonces, sí, efectivamente, hay superávit, pero primero es porque subió el precio, no porque exportaste más producto. Y viene dado por el oro. El oro está en sus precios más altos históricos a nivel mundial, porque al ser un activo de reserva, el principal activo de reserva a nivel mundial, entonces los inversores institucionales a nivel mundial, es decir, fondos financieros, banca privada, incluso estados, se han vuelto a comprar oro. Y hoy por hoy estamos hablando de que el kilo de oro ronda casi los $160,000. Entonces, eso es lo que estamos exportando. Por precio se ha dado esto y no por cantidad. Nosotros, y el que baje el volumen habla de que nuestra capacidad productiva ha disminuido. Obviamente esto viene dado por la crisis, ¿no? También es verdad que las importaciones han bajado. ¿Pero por qué han bajado las importaciones? Alrededor de un 14% bajaron en el mismo periodo comparado con 2025. Eso habla de que no tenemos capacidad de compra hacia afuera. Cuando el dólar, en la época de bonanza que estuvimos alrededor del 2014, Bolivia importaba alrededor de 1.200 millones de dólares mensuales. Hoy estamos alrededor de 400, hemos perdido capacidad de compra. No es algo positivo necesariamente no importar. Quiere decir que ya no estamos comprando por decir, nosotros sabemos que este micrófono no se hace en Bolivia. Entonces usted lo quiere renovar, lo compra de afuera. Si usted le está yendo muy bien, lo compraría, pero si no le está yendo bien, no, o sea, lo reemplazaría por uno más moderno, me refiero. Claro. Si no te está yendo bien, no importás, tratás de aguantar con lo que tenés. Se mantiene. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Bolivia? Estábamos aguantando con lo que tenemos, porque no tenemos la capacidad de compra al exterior. Por eso no siempre es como decir, importar malo, exportar bueno. No es tan directo el tema, sino que hay sus grises, como el que estoy diciendo, que en realidad cuando tenés vos la capacidad, más bien vas mejorando porque tu productividad aumenta. Si yo tengo tecnología mejor, probablemente puedo transmitir en más redes, hacer más cosas, digamos, ¿no? Entonces, hoy por hoy no estamos importando y va por ahí ese superávit comercial, que es una buena noticia porque nos da flujo de dólares, pero hay que mirarlo y diseccionarlo un poco para darnos cuenta de que no es que sea una excelente noticia, sino que hay riesgo detrás de él. Ahora, para calificar el estado económico del país, ¿estamos muy bien, regular o mal? Bueno, en realidad yo creo que estamos en un momento complicado. Ese es el fondo. Yo sé que nosotros en el día a día hay una cierta estabilidad, pero estamos entrando en un proceso recesivo, ¿ya? Es decir, que cuando de a poco vayan implementando los ajustes, porque, por ejemplo, el tema de la gasolina es un ajuste, sincerar precio. Pero ¿qué pasa en el bolsillo nuestro cuando liberaron el precio de la gasolina? Podemos comprar menos gasolina. Naturalmente. ¿Ya? Entonces, luego,
¿Y eso qué termina en las empresas en términos de costos? Por ejemplo, una empresa que haga logística, su costo de gasolina subió, por ende tendrá que ver si logra cobrar más, si no logra cobrar más, tiene que bajar sus utilidades. Eso es lo que termina pasando, ¿no? De ahí, incremento salarial, 20% le tiraron al salario mínimo. También de dónde saca la plata la empresa. Entonces nosotros, estos ajustes terminan provocando un estancamiento y frenado. Esa es la recesión, que se frena la economía, deja de crecer. Nosotros venimos en realidad del año 2024 y 2025 en que Bolivia decreció su PIB. Seguimos en ese proceso. Probablemente se profundice esto más porque se necesita un ajuste para después pensar en salir. Claro. ¿Ya? Estamos en ese proceso todavía, que es el sinceramiento de precios relativos. Eso yo creo que va a transcurrir todo este año. Es decir, que tenemos que estar todos, cada persona, cada empresa, ser cuidadosos, estar midiendo nuestros riesgos, tratar de tener liquidez, porque el mercado hoy por hoy muestra que no tiene tanta liquidez. Es decir, la gente no está saliendo a consumir porque ya no te alcanza. Ese es otro de los motivos, por ejemplo, también del tema de que se mantiene el tipo de cambio. ¿Qué te dice? Que antes la gente le sobraban bolivianos, se animaba a ir a comprar dólares y los ponía en su casa para ahorrar. Hoy no sale porque no le alcanza ni lo que gana para ir a ahorrar algo. Me lo gasto porque estoy con lo justo. Y yo creo que eso, si habláramos con la mayoría de la gente, lo vive y puede decirlo: sí, efectivamente no me alcanza para todo el mes, estoy con lo justo. Estamos en ese proceso y eso se va a profundizar un poco más mientras haya el ajuste. Se tiene que hacer, son medidas adecuadas. ¿Por qué? Porque es la única manera para el futuro pensar en volver a crecer. Como digo, 20 años de despilfarro es lo que nos llevan a esto. Claro. 20 años de hacer todo mal Claro. es lo que nos llevan a esto. Y estamos a 5 meses. Claro, ¿no? entonces 5 meses. Alguien tenía que hacerlo y, digamos, entre comillas, pagar el costo político o social que viene con esto y que pareciera que lo genera el propio que está en ese momento. No, esto es un proceso que se han encargado 20 años de deshacer y desaprovechar todos los recursos que se generan. Lo triste es que desaprovechamos un gran momento. Digo mal, no desaprovechamos nosotros. Los que estaban en el gobierno desaprovecharon, hicieron todo pésimo. Verdad. Y nos podemos atrever a decir que estamos de regular a bien. Sí, podemos atrevernos a decir que estamos regular, diría yo, y en un proceso de sincerarnos y que eso nos va a llevar a un crecimiento más adelante. Ojalá, porque es necesario. Bueno, te agradezco, querido Oscar Mario. No, gracias más bien por la invitación, a disposición siempre, Francisco. Un saludo cordial. Mira, Gracias. La paciencia absolutamente en todo esto que se llama información a través de la radio para nuestra amable sintonía. Ahora sí nos vamos, Pedro. El día de mañana estaremos a las 9 en punto a través de la radio con su programa Sala de Prensa. Eso fue todo en Sala de Prensa, con otro similar y mucho más. Volvemos mañana. Sala de Prensa.